La seguridad en Colombia dejó de ser solamente un problema de orden público. Hoy se convirtió en la mayor preocupación de millones de ciudadanos que sienten que el Estado perdió el control en muchas regiones del país. Y en medio de ese debate, apareció una voz que lanzó una advertencia contundente. El país no puede seguir normalizando la violencia, la extorsión y el miedo como parte de la vida cotidiana. Durante su intervención, José Manuel Restrepo habló de la necesidad de recuperar la autoridad, fortalecer la economía regional y devolverles herramientas reales a las ciudades para enfrentar la crisis de seguridad que golpea a Colombia. Su mensaje estuvo enfocado en algo clave: sin estabilidad, sin inversión y sin confianza institucional, ningún proyecto de país puede sostenerse. Restrepo insistió en que las regiones necesitan más autonomía, más capacidad financiera y una relación distinta con el gobierno nacional. También dejó claro que el deterioro económico y la inseguridad están completamente conectados. Para él, cuando el crimen avanza, también se frena el empleo, la inversión y el desarrollo social. La primera pregunta, que va a ser general para todos los candidatos y candidatas, va a estar centrada en el tema de la seguridad. Y en esta pregunta vamos a tener aquí un reloj que nos va a permitir ver que para desarrollar esto son 5 minutos en esta primera pregunta general. Y tiene que ver con las cifras que acabamos de ver en este video, pero yo le agrego una adicional a partir de la reflexión que nos hacía el alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, y es cómo el tema también de lo que pasa en los territorios con el desplazamiento forzado afecta a las ciudades. Las ciudades son las mayores receptoras, perdone doctor José Manuel, de ese desplazamiento. Hoy justamente estamos publicando en el periódico El Tiempo un dato que sigue siendo aterrador. En la portada de nuestro diario está un informe de 2 organismos internacionales que dicen que en Colombia está el segundo mayor número de desplazados internos del mundo, después de un país como Sudán. Esa presión sobre las ciudades implica pensar qué están haciendo o qué están diseñando desde las campañas para enfrentar el tema de la seguridad en las capitales. ¿Cuál va a ser esa propuesta en el caso suyo, doctor José Manuel? Mira, Andrés, lo primero es que los colombianos tenemos que ser absolutamente conscientes de que hoy estamos en una pandemia de criminalidad en todo el país, no solamente en las ciudades capitales. Y esto lo he vivido yo incluso en campaña cuando llego a distintos territorios del país. Me pasó en Pasto, me pasó en Popayán, en donde me recibe la gente pidiéndome que los cuiden, que los protejan, que los acompañen, que no los dejen solos, porque sus familiares, entre otras, en esos días habían sido víctimas de delitos en sus ciudades y en su departamento. Y las cifras así lo demuestran. 2022 contra 2025, Ministerio de Defensa crece el secuestro en más de un 100%, crece el terrorismo en más de un 60%, crece el número de personas dadas de baja de la fuerza pública en más de un 60%. Curiosamente, la cifra de homicidios no crece en la misma proporción, pero yo creo que no es una curiosidad. Es la realidad de que hoy en materia de seguridad enfrentamos una nueva forma de criminalidad, que es el crimen organizado, que se concentra en las grandes ciudades del país, que se divide las ciudades del país y que empieza a generar empresas criminales al interior de las ciudades. Solamente en Medellín, cerca de 150.000 familias son víctimas de extorsión, fruto de esa división que se dan dentro de las ciudades, en donde esas bandas criminales organizadas se organizan de tal manera que no se molestan la una con respecto de la otra, se dividen la ciudad. Entonces, ¿cómo enfrentar esa realidad? Enfrentarla como lo que son, empresas del crimen. Y para enfrentar una empresa de crimen hay que atacar las finanzas de la empresa y hay que atacar también a las cabezas de la empresa, muchas de las cuales desafortunadamente están desde las cárceles y algunas otras terminan entronizadas incluso en plaza pública, como sucedió en la Alpujarra en Medellín. Por eso, el camino que nosotros proponemos tiene primero 2 programas, un bloque antiextorsión y el programa Seguridad en mi barrio, que significa, de la mano de los alcaldes, fortalecer la fuerza de la policía, fortalecer el pie de fuerza, crear redes de cooperantes y trabajar también mancomunadamente con el cuerpo de veteranos y de reservistas. Tecnología, tecnología y tecnología, que significa cámaras de reconocimiento, uso de drónica, analítica de datos,
y mucha más contundencia penal. Y eso significa fortalecer el sistema judicial, pero también cambios normativos, porque muchos de esos delitos terminan siendo excarcelables porque son de mínima cuantía. Fortalecer todo el esquema de policía judicial para atender esa realidad. Y creo que hay que enfrentar también, de la mano de lo anterior, el almendrón del problema. Y el almendrón del problema arranca por el descontrol que ha tenido este país en materia de narcotráfico. Nosotros hemos propuesto luchar con todos los instrumentos: fumigación aérea, erradicación manual, extinción de dominio, también extradiciones y sustitución forzosa de cultivos, lo mismo que en minería criminal, porque desde allí arranca el delito. Y mucho de sanción social. Y la sanción social significa la propuesta que hemos hablado de las megacárceles, 10 megacárceles que tienen que convertirse en un instrumento para que efectivamente exista un camino en donde no se genere impunidad en el país. Nosotros tenemos que fortalecer todo el sistema penitenciario. Y todo esto con un caveat final, y es la finalización de ese proceso de paz total que ha sido un fracaso total, que a lo único a que ha conducido este país es a entronizar ese escenario de impunidad. Nosotros no podemos seguir rescatando criminales como lo ha hecho este gobierno. Sin duda, fortalecer, trabajar en equipo, mutuamente, para no hacer de la seguridad simplemente un saludo a la bandera. La seguridad en Colombia ya no se mide solamente por las cifras oficiales. Hoy el problema se siente en la vida cotidiana de millones de personas que viven con miedo a salir de noche, abrir un negocio o simplemente transitar por ciertos sectores de sus ciudades. Y uno de los puntos más delicados es que la criminalidad dejó de concentrarse únicamente en zonas apartadas. Ahora golpea directamente a las principales capitales y corredores económicos del país. En este debate quedó sobre la mesa una preocupación muy fuerte. El país parece haberse acostumbrado a convivir con el crimen. La extorsión crece, los hurtos se vuelven paisaje y muchas estructuras ilegales ya no actúan escondidas, sino que ejercen control silencioso sobre barrios completos, comerciantes y transportadores. También se habló de algo que pocas veces se reconoce públicamente. Las autoridades locales muchas veces terminan enfrentando solas problemas que superan completamente su capacidad institucional. Alcaldes y gobernadores cargan con responsabilidades enormes, pero sin suficientes herramientas jurídicas, tecnológicas ni presupuestales para responder con rapidez. Otro punto clave fue la necesidad de coordinación real entre nación y territorios. Porque mientras desde Bogotá se toman decisiones políticas, en las regiones la situación se vive con otra intensidad. Allí la seguridad no es un debate ideológico, es una necesidad urgente para proteger empleo, inversión y estabilidad social. Muy respetuoso del tiempo. Vamos entonces ya con 3 preguntas específicas. Para responder cada una de estas 3 preguntas específicas sobre el mismo tema, seguridad, lo que esperaría al comienzo es que usted nos diga sí o no, está de acuerdo, y luego nos explica ese sí o no sobre este tema. ¿Qué queremos saber desde las ciudades capitales, desde la Alianza de Medios y desde la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes? Eso que usted está contando implica para los alcaldes darles más autonomía, más herramientas para enfrentar el tema de la seguridad, ¿y de qué manera? ¿Sí o no? Nosotros creemos que sí, y ese es un tema de debate, y es un tema de debate importante y de esencia del país. Yo sí creo que se necesita una política criminal descentralizada, que reconozca, entre otras, además, las particularidades de los hechos que se suceden en cada ciudad. No en toda ciudad es el mismo escenario de criminalidad. Usted va al Eje Cafetero y es un escenario de narcomenudeo, de microtráfico, pero usted va, por ejemplo, a zonas del Caribe colombiano y el escenario es absolutamente de extorsión. Entonces, la política criminal sí debería tener unos mecanismos de descentralización y eso lo tenemos que construir mancomunadamente. Otra pregunta de sí o no, con una explicación. ¿Está de acuerdo desde su campaña en promover una reforma penal para tratar el complejo dilema de los reincidentes? Yo creo que sí. Porque, entre otras, además, la reincidencia siempre significa una destrucción de confianza en el sistema. Pero, como lo decía antes, esto tiene que ser sobre la base de un cambio en el sistema penitenciario.
Por eso hablábamos de las megacárceles, por eso hablábamos de fortalecer el tema de policía judicial, porque Miche, muchos de los casos, por ejemplo, de extorsión, ni siquiera se pueden abordar por las incapacidades, debilidades de todo el esquema de policía judicial. Y la tercera pregunta es sí o no con la explicación concisa. ¿Su campaña haría cambios al modelo policial? Y le agrego una cosa de contexto, sí o no, pero aquí se acabó de mencionar que viven pidiendo los alcaldes más fuerza pública, más policías en las ciudades. ¿Sí o no al cambio de modelo policial en las ciudades? Es que yo siempre he creído que en este momento sí que necesitamos de este esfuerzo, un esfuerzo de fortalecimiento de capacidades policiales. Pero mire, también tenemos que fortalecer la institucionalidad, porque fue muy triste, doloroso si se quiere, que decisiones que se toman al interior de una ciudad terminan siendo totalmente negadas o contradichas por parte del propio presidente de la República. Si aquí no existe un trabajo institucional mancomunado entre presidente y alcalde, sucede lo que sucedió en algunas ciudades del país, en donde la fuerza policial lo estaba haciendo bien y el presidente de la República toma la decisión de retirarlo porque había una diferencia ideológica entre el alcalde y el presidente. La seguridad no se puede manejar con un criterio ideológico. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con infraestructura en las ciudades capitales. Pregunta para desarrollar en 5 minutos. En un eventual gobierno, si gana la presidencia suyo y el señor Abelardo de la Espriella, ¿qué acciones concretas, específicas, haría para confinanciar, respaldar este tipo de proyectos que acabamos de ver en el video? Y yo tuve la fortuna de leer incluso todos los proyectos que ustedes han venido priorizando. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo todavía mayor en esa estrategia de priorización de esos proyectos de inversión. Pero mire, yo voy a hacer primero un mea culpa de políticos y economistas, y yo soy economista. Muchas veces cuando nosotros hablamos de competitividad, nos quedamos normalmente en una discusión que termina siendo muy macroeconómica, de las grandes cifras, de los temas genéricos, de productividad, de innovación. Y sin duda eso hay que trabajarlo, y lo ha venido haciendo el país. Pero muchas veces se nos olvida lo que sucede al interior de las ciudades. Y ustedes lo acaban de decir, más del 55% del PIB del país pasa por las grandes ciudades, al interior de ellas. Quiere decir que para hablar de competitividad hay que volver a hablar de eso, meso o micro, si se quiere, al interior de las ciudades, en donde aparecen problemáticas como la movilidad o aparecen problemáticas como la ausencia de infraestructura social. Cuando una persona demora más de 4 horas en el transporte público en una gran ciudad, eso termina afectando la productividad, termina afectando la competitividad, no solamente de la ciudad, sino también a nivel nacional. Entonces, ahí es donde se vuelve esencial empezar a discutir de qué manera vamos a financiar ese tipo de proyectos de inversión en infraestructura. Y allí es donde la ideología no puede terminar frenando proyectos. Proyectos tan importantes como Regiotram, Norte, Sur, las dificultades que tuvo la línea de Metro 2, el metro mismo. Yo, por ejemplo, debo decir, yo podía tener diferencias ideológicas con Claudia López como alcaldesa de Bogotá, pero yo firmé la línea 2 de metro y la acompañé y la apoyé porque creía firmemente en eso, porque había una lógica de proyecto estratégico, no una lógica ideológica. O podría poner otros ejemplos. Usted va hoy a Tierra Bomba, por ejemplo, no hay acceso a agua, acueducto y alcantarillado. Y por 60 años la gente no lo ha recibido. Aquí hay que dar una respuesta porque al final eso termina afectando la competitividad de Cartagena como un distrito turístico. Entonces, ¿qué se necesita? Yo creo que se necesita relación armónica y alejada de la ideología en los temas de país. Y eso va a ser significativamente importante para proyectos estratégicos como el aeropuerto de Bayunca en Cartagena, el aeropuerto de San Andrés, el aeropuerto de Barranquilla, el acueducto de Santa Marta. Una continuidad institucional y estratégica. Aquí no podemos jugar con las vigencias futuras como si fueran la billetera del presidente de la República. Las APPs hay que garantizarlas. Hay que garantizar proyectos que se tenían financiados, que estaban ahí listos. El túnel de Toyo es un ejemplo. El canal del Dique no se puede terminar rompiendo con un proyecto de esa naturaleza por demorar las licencias ambientales. El propio Metro de Bogotá. Hay que también avanzar en una despolitización de la inversión y además fortalecer, digo yo, los criterios técnicos en la toma de decisiones. Yo creo que si seguimos esos 3 caminos, vamos a construir una relación basada en un propósito estratégico. Por eso lo dije al inicio,
Qué bueno esos proyectos que ustedes han identificado. Permítanos como gobierno sentarnos a definir esas líneas estratégicas de proyectos mancomunadamente y trabajemos en equipo alrededor de estas líneas. Capítulo especial va a requerir el tema de la salud porque sin duda es un problema humanitario y ahí vamos a necesitar que atender la coyuntura y los problemas estructurales donde tenemos que hacerlo también mancomunadamente. Y cierro sobre 3 iniciativas que ustedes han venido liderando y que yo creo que debemos acompañar. Primero, cómo fortalecer áreas metropolitanas. Me parece que es un camino importante como país. Segundo, una estrategia permanente, casi que un PMU semanal, con cabeza del presidente de la República o de organismos de gobierno nacional y los organismos locales alrededor de temas estratégicos como los que acabamos de decir. Y no puede haber de aquí al cierre de sus gobiernos un mandato inconcluso. Eso no podría llegar a suceder hoy en nuestro país. Reitero que está haciendo un cumplimiento del tiempo muy preciso. Yo hago una aclaración, no son 5 minutos, son 4. Usted tomó bien los 4 minutos, y esto lo hago para los candidatos y candidatas que vienen y para no poner en líos a mis siguientes compañeros de moderación. Son 4 minutos en la explicación y lo hizo muy bien. Ahora vamos con las preguntas de sí o no, 1 minuto por cada una de ellas. La pregunta concreta es, en esa exposición que usted hace, ¿usted se imagina en un eventual gobierno suyo y el candidato de la Espriella, cómo manejar, sí o no, darle juego a la denominada continuidad contractual, sí o no? Es que yo creo que si el proyecto está bien estructurado financieramente, técnicamente, ya tuvo todo ese visto bueno y tiene la viabilidad, pues la respuesta es sí. Cuando no existe continuidad contractual, se genera una destrucción de confianza significativa que hace que, entre otras, la inversión no vuelva a llegar al país para estos propósitos de infraestructura. Sería insensato decir que no. Segunda pregunta, despolitizar la inversión en las ciudades capitales. Puse el ejemplo de la línea de Metro 2. Es una demostración de que claramente se tiene que despolitizar la inversión por el propósito estratégico. Yo lo decía antes, si el propósito estratégico es lograr mayores niveles de competitividad, pues ¿cómo no apoyar ese propósito superior de productividad, de generación de empleo, de movilidad social? Mire lo que sucedió en Cali con el tren de cercanías. Es una vergüenza que el gobierno Petro se haya puesto a ese proyecto o que haya sido un palo en la rueda para ese proyecto, porque es crítico para todo el Pacífico, es crítico para el Valle del Cauca, es crítico para la generación de empleo y es crítico para la recuperación social. Es una demostración de que el único interés es ideológico. Incremento de la inversión urbana, ¿sí o no? ¿Y cómo? Sí, por el futuro del país, de su crecimiento. Y el camino tiene que ser una gran apuesta de nuevo en Colombia para recuperar la importancia, por ejemplo, que tenían los proyectos de APPs. Es que Colombia llegó a ser el tercer país del mundo con el mejor modelo de APPs y hoy en día lo tenemos absolutamente destrozado por ausencia de confianza, por incertidumbre. Y también tenemos que mover mucho más rápidamente los proyectos de iniciativa privada, simplificar tanta traba, trámite, complicación que tienen estas apuestas de iniciativa privada y entender, y con eso cierro, que la peor corrupción es no ejecutar. Y que yo creo que también esta es una demostración de que un gobierno, cuando no ejecuta, hace lo peor posible, porque terminas afectando al ciudadano en decisiones que no se toman. Durante años, Colombia ha vivido atrapada en discusiones políticas eternas, mientras en muchas regiones los problemas reales siguen creciendo. La inseguridad aumenta, la economía se debilita y miles de familias sienten que el país perdió el rumbo. Y precisamente en medio de ese panorama, comenzó a tomar fuerza una idea que cada vez genera más debate. Colombia necesita una recuperación social profunda, pero sin seguir gobernando desde los extremos ideológicos. Porque mientras unos sectores convierten cada decisión en una pelea política, la realidad en las calles es completamente distinta. La gente no está pensando en discursos ideológicos, está pensando en empleo, seguridad, educación, oportunidades y estabilidad. Hoy millones de colombianos sienten que el país necesita menos confrontación y más soluciones concretas. Uno de los puntos más importantes que se planteó es que gobernar no debería significar dividir al país entre buenos y malos dependiendo de cómo piense cada ciudadano.
Cuando un gobierno toma decisiones únicamente desde la ideología, muchas veces termina alejándose de las verdaderas necesidades de la población. Y eso termina afectando especialmente a las regiones, donde los alcaldes y gobernadores necesitan resultados, no peleas políticas permanentes. También quedó sobre la mesa la necesidad de recuperar el tejido social, porque la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades no se solucionan únicamente con discursos de autoridad o con reformas económicas. Se necesita volver a construir confianza entre el Estado y la ciudadanía, fortalecer las instituciones y crear oportunidades reales para jóvenes, familias y pequeños empresarios que hoy sienten incertidumbre frente al futuro. Las ciudades capitales aportan unos enormes recursos al Fisco Nacional, pero se quejan de que no reciben en retorno de igual manera aquello que aportan. En un gobierno eventual de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, ¿qué acciones, qué compromisos adquirirían para fortalecer esa autonomía fiscal de las ciudades capitales y garantizar una distribución más equitativa de esos recursos? Mira, Andrés, yo creo que este es un tema central de discusión de Estado, y aquí hay que abordarlo con lógica de Estado. Y el momento, porque esta discusión ha estado siempre en el escenario, pero hoy más que nunca la discusión se vuelve más compleja, y por eso yo digo tiene que discutirse como una política de Estado. El diagnóstico fiscal del país es un diagnóstico muy complicado, en donde nosotros vamos a heredar un país que ha multiplicado en 2 años por 10 el déficit primario, que ha generado un aumento de más de 400 billones, 50% en la deuda pública en 3 años y medio, en donde la caja de la nación ha tenido días con caídas del 80% y en donde las dificultades fiscales van a ser brutales. En ese escenario, tenemos que hacer una discusión como Estado de cómo vamos a encontrar el equilibrio para poder hacer esta conversación. Y el equilibrio para hacer esta conversación supone, en nuestra opinión, un esfuerzo grande en disminución de gasto público en el nivel central, que hemos dicho hasta el 40% del gasto de funcionamiento en el año 2030. De la misma manera, un esfuerzo por recoger lo que tiene servido sobre la mesa. Usted tiene 150 billones en evasión, en exenciones, 100 billones en evasión y tiene 80 billones en corrupción. Recoja la tercera parte o haga el esfuerzo por recoger el máximo posible. Ahí hay fuente de recursos. Y tiene que generar una dinámica como Estado de crecimiento, incluyendo las grandes ciudades, en términos de los motores del crecimiento y en términos de la desregulación, para simplificarle la vida a ese sector productivo y poder crecer. Porque si usted crece, genera recaudo tributario, que lo va a necesitar. Y los motores que tiene uno que identificar son los motores de la agrotecnología, de los servicios basados en conocimiento, de la energía, de la industria 4.0, de la infraestructura, de la minería, de los hidrocarburos, etc. En ese marco, tenemos la gran oportunidad para construir algo como nunca antes, alcaldes, gobernadores y gobierno nacional, que es la ley de competencias. Es la gran oportunidad para hacer algo en beneficio del Estado y poder solucionar estos problemas, tanto el nacional como el local. Y esa ley de competencias va a suponer que, claro, se van a entregar recursos que subirán del 23 al 39% de los ingresos, pero también se van a entregar competencias. Entonces, hay que lograr el equilibrio entre la entrega de la competencia, simultáneamente la entrega del recurso y simultáneamente la disminución del tamaño del Estado central. Si usted no hace eso, genera un problema de Estado, porque multiplica por 2 o más el déficit fiscal de la nación, y eso es insostenible, tanto para el municipio o la ciudad como para el Estado nacional. Y en ese ejercicio, yo creo que tenemos que superar, para lograr esa descentralización más profunda, superar a las viejas mañas de la ideología, de la politiquería, etc. Y necesitamos muchos administradores públicos que nos ayuden a complementar ese esfuerzo, mejorando las capacidades en los entes territoriales para administrar el recurso para los proyectos en los entes territoriales y mejorar los mecanismos de control. Seguramente no en las grandes capitales, pero sí en muchos municipios del país. Todo eso para lograr que al final el país logre un equilibrio fiscal y sea capaz de encontrarle recursos adicionales a los entes territoriales, ciudades, gobernaciones y municipios que le permitan solventar sus necesidades en materia de inversión. Es hacer de esto una política de Estado y atender las necesidades de las capitales del país.
Una conversación para hacer una política de Estado, una conversación con las ciudades capitales. Vamos a las preguntas concretas que tienen que ver precisamente con lo que usted plantea, y es, en un escenario en el que usted ya dice, hay que bajar el gasto, hay que apretarse el cinturón, ¿cómo garantizar un esquema de financiamiento estable y suficiente para esas ciudades capitales que además reconozca su peso real en el PIB? De nuevo, en el marco de esa política de Estado, donde se discuta los ingresos, los gastos, el equilibrio fiscal nacional, la entrega de las competencias a los entes territoriales y la entrega de los recursos, yo creo que sí, pero ojo, tampoco podemos caer en el escenario en donde todo lo que yo produzco es lo que yo recibo, porque este Estado tiene que ser un Estado también subsidiario, en el sentido de que tiene que ser capaz de atender las necesidades de territorios más marginados del país. Es decir, aquí no podemos caer un poco en el egoísmo fiscal, en donde hay unos territorios que tienen grandes necesidades y que va a ser imposible que en un corto o mediano plazo tengan la capacidad de generación de ingreso. Si creamos un Estado en donde haya ese sentido de solidaridad, un Estado eficiente desde el punto de vista fiscal y un Estado en donde se permitan esos recursos para atender las necesidades de inversión, la respuesta es sí. Otra pregunta de sí o no con explicación rápida. ¿Impulsaría una reforma fiscal territorial, que fortalezca esa autonomía de las ciudades y sí, que les permita aumentar sus ingresos propios, sí o no, y por qué? Rápido, la respuesta es sí. Esto se ha discutido 1.000.000 de veces. Yo creo que el camino hay que construirlo, entre otras además porque si bien hay unos impuestos muy importantes para las ciudades, por ejemplo el ICA, es un impuesto abiertamente antitécnico, que va en contravía incluso del desarrollo productivo de los territorios. Es decir, hay que modificarlo para que no termine agravando el ingreso bruto, sino de pronto el ingreso neto. Es decir, hay que buscar un camino a través del cual ese impuesto sea un impuesto efectivo y darle solución a los abusos que ha habido con el tema de avalúos catastrales. Como me dijo que cortico, no digo nada más. ¿Daría prioridad en el presupuesto general de la nación a esas inversiones estratégicas de las ciudades capitales que tienen que ver con el transporte, la seguridad, con la transición energética, sí o no? Sí, pero pongámonos de acuerdo en esas inversiones estratégicas, porque yo creo que hay que definir qué es estratégico. Y lo estratégico tiene que estar también en función de unos propósitos que se discutan entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Bueno, antes de darle la palabra para que usted nos dé un cierre aquí, candidato, yo creo que me toca preguntarle por algo que ha sido tema de campaña, y aquí estamos hablando de campaña, y es que en las últimas horas ha habido toda una controversia en relación con unas declaraciones que ha dado el candidato de La Espriella, primero en una controversia, en unas respuestas a una periodista, una colega nuestra, también luego en otro escenario en el que también algunos han considerado que son temas que cruzan la raya o que pueden ofender a las mujeres. ¿Cuál es su posición frente al tema, candidato? Pero mire, yo lo primero es, yo sí voy a decir abiertamente, aquí ha habido siempre un compromiso de respeto, primero por la prensa, por la democracia y también por la mujer. Si en algo me he caracterizado, y lo he dicho abiertamente, es que aquí hay un compromiso de principio a fin con ese propósito. De hecho, pocos programas de los que hoy se están proponiendo tiene, por ejemplo, una propuesta en defensa de la mujer como lo tiene esta campaña. Habiendo dicho eso, creo que el candidato Abelardo de La Espriella ha sido caballero en el sentido de reconocer que esas palabras no las ha debido hacer en ese escenario, y me refiero a las de Giovanotti. Respecto de lo que se hizo, de la discusión que se dio en el marco de la entrevista que se hizo en Noticias Caracol, yo también tengo que ser claro. Estamos en medio de un debate electoral, estamos al final de un debate electoral, y en el marco de ese debate electoral va a haber y hay preguntas, muchas de las cuales pueden ser incómodas. Hay también preguntas y hay también respuestas que pueden ser incómodas, pero son respuestas con argumentación. Yo hice el ejercicio de verme la totalidad de la entrevista en Noticias Caracol y debo decir que yo encontré siempre una respuesta con argumento alrededor de cada una de las preguntas. Y también les debo decir, me dolió muchísimo, por ejemplo, que en una de esas preguntas se pusiera en entredicho la fe del candidato. Si a mí me hubieran hecho esa pregunta, a mí me hubiera molestado sobremanera que alguien hubiese puesto en entredicho mi fe como católico practicante. También me hubiera molestado sobremanera que alguien se hubiese burlado de mi fe como católico practicante. Ese no es un escenario para ese tipo de preguntas. Y en esas preguntas incómodas, pues también habrá respuestas.
Y las respuestas, como lo hizo Abelardo, siempre serán con argumentos. Y para terminar, candidato, por favor, dígale a quienes nos ven a través de las plataformas digitales del Tiempo, de la FM, de RCN y de la República, ¿por qué hay que votar por la dupla que usted representa? Mire, yo creo que este es un momento en donde el país tiene que pensar a construir un escenario de futuro y no un escenario de pasado. Y en ese escenario de futuro, la propuesta que nosotros hemos señalado es una propuesta que ha puesto en el centro de la conversación la seguridad, que es lo que sienten hoy la mayoría de los colombianos, que entiende que tiene que abordar los problemas de los más vulnerables de este país, de esos que sufren con la salud, con el inacceso en los subsidios en educación, del adulto mayor que ha sido olvidado, de los campesinos que hoy no ven la oportunidad de retornar al campo colombiano, del que sufre con el gota a gota y con el pagadiario, de todas estas personas que hoy son vulnerables en nuestro país. Y esta es una propuesta que ha entendido que el camino para llegar allá supone un esfuerzo alrededor de una Colombia milagro. Una Colombia milagro que es el camino a eso que hizo Corea del Sur, que hizo Singapur, que hizo Irlanda del Norte, que hizo Chile, que hizo Israel. Naciones que lograron transformarse en la medida en lo cual, para lograrlo, no podemos volver sobre el pasado, sobre la vieja forma de hacer política, sobre ese camino que termina siendo más el camino de la camorra, el camino de lo que quieren los caudillos de atrás. Construyamos un futuro con esperanza. El camino que estamos proponiendo es que se puede construir un camino con esperanza en un país que lo tiene todo para lograrlo. Segundo más biodiverso del mundo, el mejor talento emprendedor de América Latina y el Caribe, y territorios, ciudades, gobernaciones pujantes que tienen mucho para mostrar en esta nación. Candidato, muchas gracias. Y después de escuchar todas estas propuestas, reflexiones y debates, queda una conclusión muy clara. Colombia atraviesa uno de los momentos más decisivos de los últimos años. Ya no se trata solamente de izquierda o derecha, de ideologías o discursos políticos. Lo que realmente está en juego es la capacidad del país para recuperar la seguridad, la confianza y la estabilidad que millones de ciudadanos sienten que se ha ido perdiendo poco a poco. Porque mientras la política sigue dividida, la realidad en muchas regiones es otra. Comerciantes cerrando temprano por miedo a la extorsión, jóvenes sin oportunidades, ciudades enfrentando problemas de inseguridad cada vez más complejos y ciudadanos cansados de ver cómo las peleas políticas terminan frenando soluciones importantes. La discusión de fondo ya no es quién tiene el mejor discurso, sino quién tiene la capacidad de unir, ejecutar y devolverle rumbo al país. Y precisamente ahí es donde empieza el verdadero desafío para cualquier liderazgo que aspire a gobernar Colombia en los próximos años. También quedó claro que recuperar el país no depende únicamente del gobierno nacional. Las regiones, las ciudades y los ciudadanos tendrán un papel fundamental en cualquier proceso de transformación, porque sin trabajo conjunto, sin coordinación y sin dejar atrás la polarización, será muy difícil enfrentar problemas que llevan años creciendo. Ahora la gran pregunta queda en manos de los colombianos. ¿Debe el país seguir atrapado en la confrontación política permanente o llegó el momento de buscar soluciones más prácticas, más equilibradas y enfocadas en recuperar el tejido social y la estabilidad nacional? Déame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Colombia necesita un cambio de enfoque en la manera de gobernar? Y si te gustó este análisis, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí seguimos analizando los temas políticos y sociales que están definiendo el futuro del país.